Shabbat Shalom para todos, muy buenas tardes, me cuesta decir buenas tardes, siempre estamos de mañana, pero en esta ocasión venimos a poder hacer esta transmisión con algunos problemitas y algunos retrasos, pero acá estamos, con la transmisión de este Shabbat, un Shabbat más, que no es cualquier Shabbat, ¿no? Cada Shabbat es importante, pero este tiene algo muy especial, que es el Shabbat que termina, que da cierre, que concluye a un libro de la Torá como es Bereshit o Génesis como se conoce. Entonces, estamos cerrando un tiempo muy importante, como siempre se dice, Hazak, 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 que quiere decir que terminamos, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte, y estamos terminando. Es muy importante esto de terminar, ¿no? un libro de la Torá. Y nos preguntaríamos por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante el término de del libro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Decir, sí, termina un libro y ¿por qué es importante si en realidad está terminando y no comenzando? Bueno, es importante porque lo que quiere decir es que hubo un camino, hubo un recorrido, hubo un tiempo, un ciclo que se vivió con el libro de Bereshit y hemos llegado al final. Quiere decir que entre una situación y otra, en lo cotidiano, en la vida, en todos nuestros quehaceres, en cada ciclo semanal, estuvimos impregnados, por decir así, por Bereshit. Y aunque muchas veces, semana a semana, quizás hubieron un montón de situaciones, es como que hemos persistido, hemos perseverado y quiere decir que hemos llegado hasta aquí. Por eso, en este Shabbat es decirle Hazak, Hazak, Hazak. Sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. Hemos sido fuertes. Hemos llegado hasta aquí. Hemos vivido una temporada, hemos vivido un tiempo, un ciclo de parte del Eterno. Y acá estamos. Así que desde ya bienvenidos a esta transmisión. Pensando en esto, ¿no? Del final del libro y todo lo que significa cerrar una etapa, la etapa de la formación de nuestro pueblo, la etapa de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces hemos conocido un poco más acerca de nuestra historia, acerca de nuestros orígenes, acerca de nuestra identidad, que no es nada menor. Es muy importante nuestra identidad para los días en que vivimos, en que nos encontramos, es la clave. Yo siempre digo esto y siempre lo conecto con Apocalipsis, ¿no? Porque el final de los tiempos y el final del libro, de la instrucción del Eterno, nos hablan de aquellos que vencieron, que tienen características muy particulares y que no están separados, vuelvo a decirle, de lo que es el diseño del Eterno, el plan del Eterno con Israel. Entonces, mientras estamos con la identidad firme en quiénes somos y de qué pueblo somos parte, o sea, de qué familia pertenecemos y al reino del Eterno, eso es muy importante para poder perseverar y persistir hasta los últimos tiempos. De hecho, las últimas porciones de Bereshit, de Génesis, nos hablan de esto con la vida de José, la vida de Jacob y el transportarse, el caminar. De hecho, en esta porción, en el final que nos encontramos del libro, encontramos a un Jacob que hace un peregrinaje, por decir así, y él lo que va a hacer ahora es bajar, descender. ¿Por qué? Porque está la tierra y ahora se va a encontrar en Egipto. Entonces, quiero que veamos por un poquito, aunque siempre nos vamos a centrar en la Haftará, quiere decir, en la sección de los profetas, en el Brit Hadashah, para esta ocasión, quiero que veamos igual el texto de la porción de esta semana de la Parashá, de la porción que corresponde al final del libro de Génesis, en la Parashá que se llama Vayehi, y vivió. Vamos a ver un poquito algunas cosas y luego sí nos vamos a centrar en la Haftará, la sección de los profetas para este día. Así que le voy a pedir que abran sus Biblias y vamos a ir a el versículo, espérenme un poquito, estoy acá, en el capítulo 47, en el versículo 28. Si lo tenemos ahí, usted lo puede buscar, me gustaría, quizás muchos ya lo han leído, quizás muchos lo han estado estudiando, quizás no. Entonces, versículo 28
del capítulo 47 de Génesis. Yo les voy a dar unos minutitos, voy a buscar algo por acá, les voy a dar unos minutitos, así lo buscan. Entonces, dice así: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Voy a leerlo en otra versión, y dice: Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147. Y quiero avanzar un poquito, ¿sí? Quiero avanzar un poquito, avanzar un poquito en los textos, y vamos al versículo 29, siempre en el capítulo 47 de Génesis, hasta que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 2, que es donde nos vamos a centrar hoy. Pero para esto tenemos que ir coordinando todo lo que nos dice la Escritura entre la porción de la semana la para allá con la Haftará y todo lo que tiene que ver con la sección de los profetas, y también viendo algo del Brit Hadashah, o el mal llamado Nuevo Testamento. Entonces, el versículo 29 del capítulo 47 de Génesis dice: se acercaron los días en que Israel fallecería, por lo que llamó a su hijo Yosef y le dijo: si me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y trátame con benevolencia y lealtad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Yaceré con mis padres y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: haré tal como me pides. Pero él dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Yo me voy a centrar en la Haftará, como todas las transmisiones, en este nuevo ciclo de porciones que estamos viviendo a partir de que finalizamos el ciclo de lecturas y comenzamos nuevamente. Entonces, en este año estamos en este ciclo, estamos desde, creo que más o menos desde octubre, estamos comenzando el ciclo y hemos estado viendo las Haftarot, sería, ¿no? El conjunto de las secciones de los profetas que corresponden a cada parashá. Y siempre explico esto y bueno, por ahí es bueno, sí, ese recordar o ese repetir para afianzar, ¿no? ¿Por qué? Porque estas secciones de los profetas siempre están conectadas, obviamente, con la parashá, con la sección de la Torah que leemos en cada semana, cada Shabbat. Entonces, pero quería explicar un poquito este comienzo para darnos una idea de lo que está sucediendo aquí. Lo que sucede es que estamos viendo que Israel está en Egipto. Dice, ¿cuánto vivió? Vivió 17 años en Egipto. Según algunos comentarios y demás de los sabios de Israel, de la tradición oral, están diciendo que fueron los mejores años, estos 17 años en Egipto fueron los mejores. Y nos preguntamos, ¿cómo pueden ser los mejores si estaba en el exilio? O sea, estaba fuera de lo que es la tierra de Israel. Y los sabios dicen que esta razón es porque estando en el exilio y habiendo descendido a Egipto, es donde donde puede verse la luz, por decir así, lo que había en Jacob y lo que significó para las personas que lo rodeaban. Personas que al estar en un lugar, como se entiende, Egipto es igual a estrechez, es igual a una manera de ver la vida y que está fuera de los estándares que plantea el Eterno. Entonces, la vida de Jacob, la vida del pueblo con el que desciende, sus hijos y demás, lo que está haciendo es alumbrar, traer un poco de luz a ese lugar estrecho, a ese lugar donde escasea la luz, ¿no? Donde está en tinieblas. Entonces, lo que se ve es que Jacob, en el exilio, lo que está haciendo es transmitir esa luz, el poder cumplir con lo que el Eterno estaba queriendo, es que su nombre sea sea conocido. Por eso es que nosotros, si hoy decimos que somos Israel y estamos en el exilio, estamos fuera de la tierra, dispersos por diferentes o por los 4 puntos de la tierra, lo que quiere decir es que la luz, ¿no?, de nuestro Maestro, de nuestro Mesías, que está en nosotros, es la que nosotros estamos irradiando o mostrando al mundo.
Entonces, es como, quería hacer contarles un poquito esto para entender, y está muy interesante cómo comienza la porción ya mostrándonos esto muy importante, que en realidad Jacob, en la tierra donde él iba a descender, en Egipto, que de hecho él quería cerciorarse y le pregunta al Eterno si realmente él debía descender a Egipto. Cuando él tiene la aprobación del Eterno, él va a descender, porque sabía que seguramente, y con las palabras que habían sido dadas, las profecías a Abraham, ya sabía que el pueblo iba a descender a Egipto, iba a ser esclavo y demás. De alguna manera esto se tenía que cumplir. Eso no significa que con la vida de Jacob, al descender a Egipto y con el pueblo, iba a ser impactado, ¿no?, en las naciones. Al Egipto ser potencia, iba a ser impactado Egipto por el Eterno y los milagros y todo lo que sucede con las plagas en la salida del pueblo. Pero ya antes, al bajar o al descender Jacob con los hijos, están llevando luz, y lo que se está haciendo es conocido el mensaje, conocidas las buenas nuevas. Esto es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy como pueblo del Eterno. Sabiendo que somos, en nuestra identidad, que somos Israel, lo que estamos viendo es que en realidad está sucediendo lo mismo que sucedió en esos tiempos donde Jacob desciende a Egipto, al lugar de estrechez, al exilio, llevando esa luz. Por eso la pregunta para hoy, antes de comenzar, digamos, y ya conectar la Haggadah, la pregunta que nos hacemos, ¿realmente nosotros en el exilio estamos alumbrando o preferimos encerrarnos en nosotros mismos, en lo que vivimos, o queremos dar a conocer esa buena noticia y queremos que el plan del Eterno se cumpla a partir de nuestras vidas en el exilio, en ese lugar de estrechez, aunque no vivimos literal en Egipto, pero sí el exilio, las naciones, nos hablan de que viven en esa estrechez, donde está fuera de la tierra. Entonces es descender. Cuando nosotros subimos, cuando decimos que vamos a la tierra, lo que estamos siendo elevados. Ahora, por medio de ser parte del pueblo de Israel, lo que nosotros somos es elevados. Somos parte del pueblo y somos elevados. Entonces, independientemente del lugar que estemos, nosotros sí estamos elevados por causa de ser parte, de tener una nacionalidad, de ser parte del pueblo. Recuerda el Brit Hadashah que dice que somos ciudadanos y coherederos y herederos con Mashiach. Entonces, tenemos una posición, y hablando de dimensiones, el texto nos dice claramente que estamos sentados en los lugares celestiales en Mashiach. Entonces, estamos posicionados en una dimensión, y eso es muy importante tenerlo presente también a la hora de enfrentarnos a Egipto, a la hora de enfrentarnos y saber y darnos cuenta en todo momento y situaciones que estamos en lugar de estrechez, que estamos en medio de personas que caminan con esa filosofía, con esa idea, con esa ideología, con ese pensamiento, y lo vemos en las cosas que se expresan y más allá también en los actos. Y vemos que el hecho de que las naciones, las personas que nos rodean no están dentro de los estándares que el Eterno está planteando, que caminan fuera de la instrucción, eso nos habla de estrechez. Ahora, se supone que nosotros como pueblo del Eterno estamos caminando en luz y estamos caminando en su instrucción, y esto significa que nosotros no es que somos mejores, de ninguna manera, no es que somos mejores a las demás personas, pero que sí, el hecho de caminar en la instrucción nos hace estar elevados. Ahora, esto no debe perderse. Esto lo debemos recordar todos los días. Esto debemos tenerlo presente cada día cuando me levanto, como me acuesto. Soy parte del pueblo del Eterno. Él me ha llamado, Él me ha hecho parte, me ha dado el privilegio, no porque soy mejor, sino por su gracia y por su misericordia, que por medio del Mesías nosotros podemos ser parte del pueblo de Israel y disfrutar, por decir así, y vivir de esas bendiciones y de todo lo que Él ha preparado para su pueblo. Pero esto debe ser mantenido con obediencia. Y es de lo que se trata casualmente la porción que estamos estudiando y también la Haggadah en la cual me voy a centrar hoy. Así que les animo rápidamente a ir a Primera de Reyes, capítulo 2, donde nos vamos a ver claramente lo que nos plantean las Escrituras.
Vayamos entonces y desde ya hacer la aclaración y ver cómo combinan, por decir así, de qué se trata nuestra Haftará y cómo se va a relacionar con la porción de esta semana. Entonces, es muy importante tener presente que nuestra Haftará, la que nos toca para nuestros días, en los días en que estamos, Primera de Reyes, capítulo 2, y quiero leerles el primer versículo y de aquí vamos a establecer como esa conexión. Y a partir de acá nos vamos a dar cuenta, digamos, en un sentido, en un pantallazo más global de lo que se trata. Entonces dice, llegaron, el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Reyes. Llegaron los días en que David había de morir. Se parecen a los versículos que leímos recién de nuestra porción, de nuestra parashá Vayehi, hablando acerca de Jacob. No vamos a detenernos el por qué Vayehi dice y vivió, y sin embargo la Haftará como la parashá nos habla de morir, de muerte. Pero ese no es nuestro punto, así que no es lo que quiero detenerme hoy. Se lo dejo como tarea para que lo investigue. El por qué la parashá se llama y vivió, y sin embargo nos relatan dos muertes. La muerte de Jacob, nuestro ancestro, y también de David, nuestro ancestro, que está diciendo que llegó su hora de morir. La segunda parte del versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Reyes dice así: y ordenó a Salomón su hijo diciendo, leamos el versículo nuevamente, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo. ¿Qué es lo que conecta la Haftará de este Shabbat con la parashá, con la porción? Lo que está conectando es que en el caso de David está ordenando a Salomón, dejándole unos encargos porque él está por morir. Lo mismo encontramos en Jacob. Quizás no lo dice literal, pero Jacob está diciendo, vengan que les voy a declarar los días venideros. Está hablando de lo que iba a suceder, pero no porque sea literal, no es que está diciendo va a suceder esto, sino que les está hablando a cada uno de sus hijos, le está dando encargos y a través de esa bendición es una profecía de lo que iba a suceder y así también marcar un camino para ellos. Muy importante. Ahora, ¿qué le ordena David? Y eso es lo que vemos del versículo 1 al 4 de Primera de Reyes, capítulo 2. Son los encargos o las órdenes que le deja David porque él está por morir. Vayamos pensando en esto. Es muy importante y muy trascendente que un padre esté dando órdenes, encargos a sus hijos antes de morir, porque se supone que los hijos van a continuar con la tarea, se supone que va a haber una continuidad en el legado. Muy importante esto, muy importante porque llega hasta nuestros días. No es que quedó en ellos. Estas bendiciones, por ejemplo, de Jacob a sus hijos, nos alcanzan hasta nuestros días. Lo que le está pidiendo David a Salomón es lo mismo que nosotros tenemos que tener presente para nuestros días, y así, si nosotros damos continuidad y estamos realzando lo que aquí dice la Escritura y repitiendo también para nuestros hijos, para nuestros días y en los días venideros, en los días que vendrán. Así que, muy importante. Entonces vemos que del versículo 1 al 4 lo que se le está haciendo es un encargo que luego, porque es muy importante esto, si usted lo quiere buscar en Primera de Crónicas, capítulo 22, del versículo 6 al 13, se van a ampliar los encargos de David a Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 22, el versículo 6. Dice así, yo si quieren se los leo solo esta parte. Dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Adonai, Dios de Israel. Entonces, ¿cuáles son los encargos que vemos aquí en esta Haftará en Primera de Reyes? Es como en un sentido general, ¿no? Con algunas especificaciones en cuanto a personas, que lo vamos a ir viendo un poquito igual, pero me quiero detener en los versículos del 1 al 4, porque le está hablando la clave, a ver, piense conmigo, y ahí donde está. Muy importante,
si nos están hablando, nos están dando cosas específicas, instrucciones específicas, debemos prestar atención. ¿Por qué? Porque son estas las que nosotros debemos mantenernos para dar continuidad a ese legado. Esto quiere decir que nuestra vida no está desconectada de nuestros ancestros, de nuestro pueblo, y si nosotros hablamos específicamente en el tiempo en que vivimos, nosotros tenemos que prestar atención que estos mismos encargos fueron repetidos por nuestro Mashiach Yeshua. Y ahora quiero hacerles un cuadro, por decir así, que es muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque David está dando encargos a Salomón para dar continuidad al legado, y en Primera de Crónicas nos vemos que está ampliando aún más, y ya se escucha, ya se ve el mandato que le está dando de edificar el templo, ¿no? De edificar la casa Adonai, que es muy importante. Ahora, Yeshua está recalcando no acerca de la edificación, pero sí en los primeros versículos que encontramos aquí del capítulo 2, lo que le está diciendo David a Salomón es lo mismo que el Mesías está diciéndonos a nosotros, aunque en ese momento lo está diciendo a los discípulos, pero eso nos va a alcanzar directamente a nosotros, como Jacob hablándole a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que es? Leamos, por favor, dice, versículo 2, de Primera de Reyes, recuerda, estamos en el Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos al versículo 2. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Por qué está diciendo eso David? Porque está cumpliendo un ciclo natural. Todos en algún momento van a cerrar sus ojos, ¿no? Van a llegar a la etapa de la muerte. Entonces, dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, lo que está diciendo David, no soy diferente a los demás. Esto está llegando también a mí. Ahora dice, esfuérzate y sé hombre. Sé hombre. ¿Por qué dice esto? Porque David sigue viendo a su hijo como un pequeño. Entonces lo que está diciendo es que en realidad tiene que ir acorde a esa madurez, tiene que ir caminando. David lo está viendo todavía un niño, pero está recalcando que él sea un hombre que esté firme, por eso dice esfuérzate, como vemos en esta porción, ¿no? Versículo 3, y aquí vamos. Guarda los preceptos de Adonai tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué? Hagámonos la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué andamos en los caminos, observamos los estatutos, los mandamientos? ¿Por qué los decretos también y los testimonios? ¿Por qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Muy interesante, ¿no? Muchos dicen, no, caminar en los mandamientos es maldición. Sin embargo, la Escritura nos dice que es para que prosperemos en todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos. Muy interesante. Podríamos decir diferentes perspectivas. Podríamos decir diferentes formas de ver, de mirar las cosas. En esta ocasión, para el rey David, caminar en la instrucción habla de prosperidad, ¿no? En todo lo que emprendamos. Versículo 4. Para que confirme Adonai la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y esto lo vemos como una promesa del Eterno. ¿Por qué? Porque de otra manera no hubiera venido nuestro Mesías de la casa de Judá, de la genealogía, de la línea del rey David. Quiere decir que el Eterno cumplió la promesa que le dio a David, que nunca iba a faltar varón en el trono, y a partir de ahí dice que él respetó eso, pero también David le está diciendo a Salomón, recuerda que todo, este mensaje, el legado tiene que transmitirse, es necesario para que nunca falte varón en el trono de la línea de David, ¿no? Dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y le está diciendo de todo su corazón y de toda su alma. Y esto directamente me conecta a aquella oración, aquellas palabras que decimos cada mañana, cada noche,
cuando estamos en Shabbat, cuando comienza la recepción de Shabbat, ¿qué decimos? Cuando estamos en diferentes ocasiones, cuando en nuestras oraciones, ¿qué es lo que decimos? Decimos Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai, nuestro Dios Adonai, uno es. Y dice, y amarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y acá está diciendo, el versículo 4 dice, para que confirme la palabra que me habló diciendo, si tus hijos, está hablando de descendencia, está hablando de una conexión, está hablando de un eslabón que no debe romperse, que debe continuar. Hay algo que debe tener continuidad, no debe romperse. Entonces, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, eso habla de la instrucción, habla de no apartarse de la instrucción del Eterno, de cumplir la Torah, de guardar los mandamientos. Dice, si esto sucede de todo corazón y de toda su alma, dice, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces, recuerden que la casa de Judá, a pesar de haber sido llevada al exilio, se preservó. Entonces, aún en los tiempos del exilio, se preservó y muchos de ellos volvieron a la tierra, reedificaron los muros. Recuerden los tiempos de Nehemías, de Esdras. Reedificaron los muros, reedificaron todo lo que tenía que ver con el templo también, hacer funcionar nuevamente, y encontramos que hasta gracias a ese remanente que se guardó, ese remanente que perseveró en la instrucción, guardando, por decir así, dando continuidad a ese legado que encontramos en Deuteronomio, y lo vamos a ver en el versículo 7 del capítulo 6, porque es una orden del Eterno, lo que dice aquí este mandato. Y esto se sigue guardando, y luego, a causa de esto, encontramos que en los días del primer siglo, Mashiach, el Mashiach de Israel, nuestro Mesías, va a tener lugar y va a nacer por la casa de Judá, va a venir de la línea de David. Es muy importante lo que estamos hablando en esta Haggadah, que nos va a conectar directamente con nuestro Mesías, y las promesas y todo lo que encontramos, las profecías en Isaías y demás, de quién sería el Mesías en su primera venida como el siervo sufriente, y todo lo necesario para reconciliar, para unir, para nuevamente conectar a la casa de Israel, para restaurar también a la casa de Judá, y por qué no decir a toda la casa, ¿no? Entonces, esto estaba dicho en las profecías, y lo que está hablando David aquí, y no está diciéndole, bueno, mirá, si a vos te parece, Salomón, si vos querés, si te viene bien, si te queda bien, podés seguir con todo lo que ha prometido el Eterno para mí, lo podés dar continuidad. No le está diciendo si parece, está diciendo que es muy tremendo. Y él está dejando una responsabilidad y está diciendo, realmente hay mucho que se tiene que hacer. Entonces, mucho de lo que el Eterno ha prometido que va a hacer tiene que ver con permanecer. Y eso le está diciendo a Salomón, independientemente de todo lo que sucede después, en el final, y cómo se ve la separación de los reinos. Y ya en los tiempos de David el reino estaba dividido y esa separación. Pero lo que está diciendo David a Salomón es que lo que concierne al trono no podían dejar de guardar la instrucción. Lo mismo nos está diciendo el Eterno en Deuteronomio. Y quiero unir todo esto con lo que también está diciendo Jacob a sus hijos, lo que vendrían para los días venideros para ellos. En estas bendiciones que son en realidad profecías, de lo que ellos, quizás, cómo los está viendo Jacob, con sus defectos, con sus virtudes, con todas las cosas, pero que a partir de esas 12 tribus, Dios hasta nuestros días y hasta el final de los días, está bendiciendo a las naciones, ¿no? Bendiciendo al mundo, en realidad, por medio de Israel. Pero dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7, si usted lo tiene pueden leerlo también, pueden anotarlo, y dice así:
Si leemos desde el 6, versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, quiere decir que lo que está diciendo aquí Moisés, las palabras en Deuteronomio, en la orden que el Eterno le está dando, está volcando esto para el pueblo, y quiere decir que David se tomó de estas palabras. ¿Por qué? Porque él ahora está dando un encargo a Salomón y está pidiendo en gran manera que esté ocupado en esto, porque no solamente tiene que ver con su vida personal, no habla de una individualidad, sino que está hablando del futuro del pueblo. Y no más ni menos estamos hablando que de ellos descendería el Mesías. Entonces, ¿qué le está diciendo David a su hijo? Algo muy importante, muy trascendente y muy necesario para la restauración de Israel. Le está diciendo, guarda los estatutos, guarda los mandamientos, los preceptos, yo te estoy prescribiendo hoy. Ahora, pensando en todo esto, recordemos, Jacob le está dando mandamientos, por decir así, está dando bendiciones, profetizando, le está hablando a sus hijos de lo que vendrían, de la necesidad de que ellos estén enfocados, ¿no?, en el camino del Eterno. David está hablándolo a Salomón de una manera como, no hay opción, esto es lo que debe hacerse. Muy importante, muy importante. Y está repitiendo. Ahora, si nosotros vamos a Mateo, y quiero que vayamos al Brihadashá, acompáñenme por favor, al Brihadashá, en Mateo, y creo que estos días hemos estado viendo mucho los versículos de Mateo, y reflexionando a lo que conocimos como esta gran comisión. En esta gran comisión encontramos que hay una orden de parte de Mashiach, la cual nosotros debemos llevar adelante, ¿no? Así como hizo Salomón. Es muy importante. Entonces, Mateo capítulo 28, el versículo, ya les digo, Mateo 28, en el versículo 18, dice, y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y aquí es como, bueno, ahora viene lo que deben hacer, ¿no? Estas son las instrucciones, estas son las cosas que ustedes deben tener presente. ¿Y qué dice? Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Y acá sabemos que esto, según lo que se entiende, ha sido agregado, pero ahí debemos bautizar en el nombre del Mesías, debemos bautizarnos nosotros. Y dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando habla de guardar, inmediatamente nos conecta con la instrucción del Eterno. Entonces, ¿qué quiero hacer en esta hora? Que recordemos, por favor, recordemos y tengamos presente aquí, como no lo tengo gráfico, me gustaría mostrarles, como en un cuadro, a Jacob dando las instrucciones, las profecías y todo lo necesario a sus hijos antes de morir, incluyendo lo que hace con Efraín y Manasés, incluyéndolos como ese hijo profético a Efraín y dando continuidad así al mensaje por medio de Efraín, trayendo a las naciones. Y esto lo conocemos y lo vimos en la Hazara anterior, cuando nos habla Ezequiel acerca de ese palo en la mano, la casa de José, la casa de Judá, y juntos como un ejad en las manos del Eterno, para dar continuidad y hacer conocer el mensaje, la instrucción, las buenas noticias. Entonces, ¿qué está diciendo acá el Mesías? ¿Qué está diciendo? Que debemos ir y guardar todas las cosas y enseñarlas. Pero acá vemos a Jacob dando esas instrucciones, vemos a David enseñándole nuevamente a Salomón, como si fuera un niñito, recordándole lo que debía hacer. Y luego tenemos a Yeshua, a nuestro Mesías, en los tiempos del primer siglo, diciendo, guarden y enseñen todas las cosas que yo les enseñé. Y tiene que ver con transmitir la instrucción del Eterno y contar acerca de las buenas nuevas, de las buenas noticias, que por medio del Mesías ahora podemos, es restaurado el convenio, podemos entrar a la familia
del Eterno, podemos entrar y ser parte de Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay una buena noticia que debemos contar? Claro que sí. Y la noticia es que nosotros, aunque nos habíamos perdido, hoy podemos ser parte nuevamente de la casa del Eterno. Tenemos un padre, tenemos una casa, tenemos una familia y ahora nosotros tenemos identidad. Nuestra identidad es restaurada. Ya basta de decir quién soy, para qué estoy. Hay mucho para saber hoy quiénes somos. Hay mucho. Miren, todo este libro de Génesis nos ha enseñado de dónde venimos, quiénes somos, de dónde descendemos, cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra asignación en la tierra, el por qué estamos hoy aquí, qué es lo que debemos continuar, cuál es nuestro legado. ¿Cuántas cosas? Nosotros, como hijos del Eterno, debemos dar continuidad. A los hijos hay que contarle, dice, y esto le vas a enseñar a tus hijos. Donde te encuentres, en tu casa, en el camino, por donde andes, cuando te acuestes, cuando te levantes. Está diciendo que no se debe parar, que hay un mensaje que hay que transmitir, hay una buena noticia para llevar al mundo, hay un mensaje, está en nosotros, hay un legado que debe continuar. Mire, yo le voy a explicar gráficamente, y hoy le explicaba aquí también con las pequeñas, ¿no? Con mis hijas, que esto es como un mensaje que tengo, un tesoro, un mensaje, hay algo que yo tengo que pasar, yo tengo que transmitir, se lo explico gráficamente, o con la copa, mire, aquí está lleno, esta copa tiene agua, pero lo que hablamos es que el agua está simbolizando al mensaje, a la Torá, y eso debe ser compartido con las generaciones que vienen. Hay que compartir el mensaje, debemos dar el mensaje. Yeshua, el Mesías, dijo esto a los discípulos cuando estaba ascendiendo a los cielos. ¿Y qué está diciendo? Que el mensaje se debe transmitir. Que hay que transmitir un mensaje, que no se debe guardar ese mensaje, sino al contrario, hay que transmitir un mensaje. Ese es el legado, el cual nosotros debemos tener presente para estos días en que nos encontramos. No debemos callar, no podemos cerrar nuestra boca, sino al contrario, ese mensaje debe ser transmitido a las generaciones. Ese mensaje debe ser transmitido al mundo, a las personas que nos rodean, a nuestra familia. Como veíamos en la Haftará anterior, aquellos que no tienen esperanza, los huesos secos, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que se habían perdido. Nosotros sabemos que el Mesías dice que yo he venido ¿para qué? Para rescatar a aquellos que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La casa de Israel. Es claro el mensaje del Mesías. Y es claro el mensaje que está dando el Mesías en Mateo cuando está diciendo que vayamos y hagamos discípulos, pero no discípulos de nosotros, de ninguna manera. No me tienen que seguir a mí. Dice, a que hagamos discípulos, seguidores de Él. ¿En quién nosotros nos centramos? ¿A quién debemos seguir? A nuestro Mesías. Él es la diestra que nos sostiene. Él dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mensaje debe correr. Este mensaje muchos deben saberlo, porque saben, hoy en día vemos personas sin esperanza, personas en soledad, y dicen, me siento solo. Y el mensaje aquí dice, cuenten de que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, no están solos. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido. Es la fuerza cada mañana que nos levantamos, el mensaje del Eterno, el que Él está con nosotros, Él nos ha dejado. Lo que está diciendo David a Salomón, está diciendo, guarda la instrucción, guarda los mandamientos. Está diciendo, y mire, lo voy a repetir en el versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Reyes. Dice, guarda los preceptos de Adonai tu Dios, andando en sus caminos. Andando en sus caminos. ¿Qué es lo que está diciendo Deuteronomio? Y la orden que se le da a todo el pueblo es que el pueblo debe andar en los caminos del Eterno, guardar la instrucción, contarla a los hijos, contar a las personas que hay un mensaje. Y Yeshua dice, transmitan ese mensaje. Y está diciendo, observando los estatutos y mandamientos y decretos de la manera que está escrito. ¿Dónde? En la instrucción, dice, en la ley de Moisés, en la Torá, para que todo lo que hagas prospere. Y todo lo que emprendas. Y no estamos hablando de
que nos vamos a hacer ricos, porque por ahí enseguida conectamos con lo material. Estamos hablando de prosperar, de ser elevados. Y cuando somos elevados es en todos los sentidos. Lo puede ser también material. Recuerden que comenzamos diciendo que el hecho de tener la identidad clara, que somos parte del pueblo de Israel y haber por la puerta, por el Mesías entrado, nosotros somos elevados. Somos elevados. Por eso decía que el Brit Hadashah nos habla de que estamos sentados en los lugares celestiales. Está hablando de una dimensión. No estamos hablando de ser mejores a nadie, sino que nosotros hay una responsabilidad. Y esto para los que vayan a escuchar este mensaje, para los que estén viendo el mensaje en esta hora, si hay en nosotros desesperanza, si hay alguien de desesperanza, si alguien dice yo estoy perdido, no sé para qué lado agarrar, bueno, este es el mensaje, que por medio del Mesías hoy puede ser parte de Israel. Y en Israel se encuentra la identidad. Y en los mandamientos del Eterno nosotros somos elevados. Empezamos a tener dimensión de lo que significa vivir. Empezamos a entender cómo se debe vivir. ¿Sabe que guardar la Torá, el Eterno nos enseña a vivir? Y la pregunta que nos hacemos, ¿y qué? ¿No sabíamos vivir? No. Porque guardar la Torá es la que nos va a enseñar cómo debemos conducirnos. ¿Qué debemos hacer en una u otra situación? ¿Cómo debemos conducirnos en cuanto a nuestro prójimo, nuestra familia? ¿Cómo conducirnos con el Eterno? Por eso, cuando a Yeshua le preguntan cuáles son los dos grandes mandamientos, dice, amar al Padre, ¿no? A amar a Dios y al prójimo. Porque en eso ¿cómo decir? Se va a simplificar, por decir así, todo lo que tiene que ver con la Torá. Cuando alguien pregunta, ¿y qué es caminar en la Torá? Si lo vamos a decir muy en pocas palabras, es amar a Dios y amar al prójimo. Porque la Torá nos enseña a vivir, nos enseña cómo amar al Padre y nos enseña cómo amar a nuestro prójimo. Entonces, ese es el mensaje que hoy está corriendo de nuestra mano. David le está diciendo todas las cosas que debía hacer y luego también le está dando encargos que son muy fuertes. Está hablando acerca le dice que tuviera pendiente de que había personas que habían sido parte y habían participado en la revuelta, en la rebelión de su hijo Absalón, y le dijo, bueno, a Simei, que era de la familia del rey Saúl, que abiertamente que creó una rebelión y se unió a Absalón, y esto lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 16, dice, David no lo castigó, o sea, David no le dio final, pero sí le está diciendo a Salomón que debía terminar con él. ¿Por qué? Porque si no se iba a seguir propagando toda esa rebelión. Entonces, el problema de este Simei es que él no guardó el juramento que había hecho. Ahora, y así le va dando diferentes instrucciones, porque recuerden que la Haftarah de hoy abarca desde el versículo 1 al 12 del capítulo 2 de Primera de Reyes. Ahora, habla acerca de todas las personas que debía tener presente, pero no me quiero centrar ahí. Y dice el versículo 10 del capítulo 2 de Primera de Reyes. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Dice, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Quiere decir que Salomón sí había entendido lo que era el legado, lo que había en sus manos, aunque después, pasado el tiempo, a causa de tener tantas mujeres, no por haber tenido tantas mujeres, sino que eso lo que hizo fue introducir la idolatría al pueblo, y ahí es cuando el pueblo viene problema. Entonces nos encontramos que luego la casa de Israel, en la separación, el reino del norte, el reino del sur, la casa de Israel va a ser llevada por los asirios, y así se perdieron, quiere decir se perdió la identidad. Y en nuestros días, a partir del Mesías, y en esa restauración, el Mesías de Israel va a traer la restauración, o sea, el Eterno por medio del Mesías va a traer la restauración para su pueblo y llamar a su pueblo. En nuestros días, estamos siendo llamados como casa de Israel
Estamos siendo llamados a volver. A volver. ¿Por qué? Porque nos habíamos perdido. Pero todo esto lo vemos en la Haftará de hoy. Cómo David está haciéndose encargo al pueblo, o sea, por medio de Salomón, pero en realidad está hablando a todo el pueblo. Recuerde que Salomón iba a ser el rey y el rey estaba representando a todo el pueblo. Entonces, lo que el Eterno está diciendo por medio de David es que permaneciera fiel, para que así nunca faltara varón en el trono de Israel, para llegar a nuestros días, a los días del Mesías, mejor dicho, en el primer siglo, cuando vendría nuestro Mesías. Y si hablamos hasta el final, que ahora sí es la parte que nos compete a nosotros, de pasar, de poder guardar los mandamientos, la instrucción y así pasar ese legado, pasar el legado en nuestras generaciones para que en los tiempos finales venga el Mesías de Israel del trono de la casa de Judá para así ser el Mesías o el Mashiach ben David, el hijo de David, ¿no? El que viene de la raíz de David, de la casa de Judá, y que tiene que ver con este Haftará en que nos encontramos hoy, en que nos encontramos viendo acerca del mandato, de las órdenes que les está dando David, que le está dando David a Salomón y por ende a todo el pueblo. Lo mismo lo vemos en Jacob, en la Parashá, cuando le está hablando a los hijos de Israel, a sus 12 hijos, y lo que vendría hasta nuestros días hoy. ¿Y qué más el Mesías nos está diciendo en Mateo, en el Brit Hadashah, que nosotros debemos ir a ser discípulos, enseñándoles que guarden los mandamientos y obviamente seguirlo a Él? Él es el autor y consumador de esa emuná. Seguir al Mesías. Recuerden que nosotros somos la luz, así como Él es la luz, nosotros somos la luz para este mundo. En otras palabras, quiero que preste atención en estos últimos minutos de esta transmisión. En otras palabras, lo que yo debo hacer, lo que usted debe hacer, es seguir con este legado, transmitir. Por eso la pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos enseñando como Casa de Israel, como pueblo del Eterno que ha regresado al convenio? Que por medio del Mesías una vez hicimos una confesión y al confesar estamos entrando en ese convenio, estamos diciendo que nosotros confesamos que el Mesías de Israel es Yeshua y que ahora nosotros debemos caminar en esa instrucción, caminar en la instrucción, darle continuidad al legado. Entonces nuestro mensaje hoy es que por medio del Mesías, creer en el Mesías, como dice Juan 3:16, para tener vida eterna, para ser restaurados, para entrar nuevamente a la familia del Eterno, pero una vez que hemos entrado, guardar. Por eso Yeshua dice, enseñándoles que guarden todo lo que yo les enseñé, ¿no? Está hablando que el Mesías enseñó cómo cumplir, cómo caminar en la Torá. Muy importante este mensaje, que no es que el Mesías dijo que no hay que cumplir, al contrario, él dijo, yo les enseñé cómo. Ahora ustedes tienen que transmitirla. Ahora es su trabajo. Ahora es su asignación. Entonces, en nuestros días, en los días que nos encontramos, quiero contarle algo. Quiero reafirmarle algo. Quiero decirle algo. Quiero, si quiere, profetizarle algo. Es que nosotros debemos seguir el encargo que hizo el Mesías de Israel en Mateo, cuando dijo, vayan y hagan discípulos y enséñenle todas las cosas que yo les enseñé. Enséñenle la Torá, enséñenle a guardar los mandamientos, cómo se debe vivir, de acuerdo a como el Mesías lo encontramos que Él nos enseñó. Sin tradición de hombres, sin agregados, cómo cumplir la Torá, cómo guardar la Torá, cómo vivir la instrucción del Eterno en los días que nos encontramos. ¿Dónde? En el exilio, como nuestro padre Jacob. ¿Dónde vivió? Dice 17 años, que fueron los mejores de su vida, en el exilio, donde descendió, pero donde ahí se vio la luz, a donde ahí se vio el mensaje, y ese mensaje empezó a correr por el mundo entero. Nuestra asignación es llevar el mensaje, transmitir las buenas nuevas a un mundo que está perdido, que no tiene esperanza, que necesita de que nosotros pongamos las manos en el arado, sin mirar para atrás, y caminar, guardando la instrucción del Eterno, con nuestra mirada firme en el Mesías de Israel,
enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos enseñó. Mi pregunta, y con esto concluyo, ¿qué estás enseñando a tus hijos? ¿Qué estás enseñando a aquellos que están a tu alrededor? ¿Estás transmitiendo el legado que nos dejó el Mesías de Israel? Y podríamos ir más atrás. David, podríamos ir más atrás. Jacob, pero ¿qué nos dijo nuestro Mesías? Enséñele que guarden todas las cosas. Shabbat Shalom para todos. Shavuot Tov, buena semana. Y les dejo la pregunta. Pensemos, reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es mi asignación? ¿Qué mensaje? ¿Qué legado tengo que transmitir para mis generaciones? ¿Qué estás enseñando a los que te rodean, a tus hijos, a tu familia? Shabbat Shalom para todos, Shavuot Tov, y que el Eterno esté con ustedes.